Bueno, Arrancando, bueno, gracias a todos los que se acercaron a escuchar la charla de Natalia. Eh, bueno, Natalia seguramente ya muchos la conocen. Natalia es profesora de la Universidad de Brasilia. Natalia además es argentina, egresada en la Universidad de Salta, es licenciada y doctora en la Universidad de Salta y hace ya unos cuantos años que trabaja allá en Brasilia. Tuve la suerte de tenerla como directora de doctorado, que lo terminé en el 2018. Y bueno, hace un tiempo vivo acá en Bariloche trabajando con otro grupo de gente con el que iniciamos este ciclo de charlas que se llama Mateas Geológicas, que tienen el objetivo de compartir justamente la geología. Y bueno, en esta primera charla invitamos a Natalia, ella aceptó, así que bueno, gracias Nati por aceptar presentarnos esto de la geología de un impacto meteorítico que por ahí para muchos es un poco desconocido. Así que bueno, eh, muchas gracias nuevamente y te doy el paso. muchas gracias Juan, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Juan, Sí, ¿me sí, te escuchan escucha bien. bien? Sí, sí, te escucha bien. Gracias Juan por la invitación y al grupo de ustedes también por haberme invitado. Quiero agradecer a todos los presentes también que están asistiendo a esta charla y hoy les vengo a contar un poquito sobre el domo de Araguaína, que es la estructura más grande de América del Sur y mucha gente no lo conoce o mucha gente no sabe nada sobre este domo de Araguaína y estoy muy feliz de poder presentar un poco de lo que venimos haciendo también a lo largo de estos años. Aquí yo coloqué un outline, una introducción un poquito para los que no tienen contacto con lo que son estructuras de impacto. Es muy simple, es solo un poco sobre estructuras de impacto en el sistema solar, clasificación de las mismas, aquellas en la Tierra, en Sudamérica, y algunos criterios de reconocimiento y confirmación. A veces uno está trabajando con rocas o con minerales que tienen algunas características extrañas y no sabemos qué puede ser y podremos estar quizás comiéndonos la posibilidad de encontrar una estructura de impacto. La segunda parte es sobre el domo de Araguaína en Brasil y esta foto aquí es una noche de luna llena, justamente en Araguaína, y cuando uno piensa en la luna, uno sabe que tenemos diferentes estructuras de impacto, algunas famosas como Copérnico o Kepler o Tycho o otras también. Bueno, no solo la luna tiene esas estructuras de impacto, también las podemos encontrar en Marte, en toda su superficie. Aquí coloqué de ejemplo la estructura de impacto de Victoria, que tiene solamente 730 metros y tiene un campo de dunas en el medio. Es muy bonita, pequeña, y fue uno de los lugares visitados por el Opportunity en la misión de exploración a Marte por la NASA. También en Mercurio encontramos una de las más grandes estructuras de impacto del sistema solar, con 1.300 kilómetros, que está en este sector aquí, que se llama Caloris Basin. Aquí también la podemos ver. Entonces llegamos a la conclusión de que las estructuras de impacto son normales en los planetas y en nuestro planeta en principio también. Y podemos decir que los procesos de crateramiento de impacto, no sé si es la mejor traducción para español, son los procesos geológicos más comunes que acontecen en todos los planetas que tienen una superficie sólida, tanto en nuestro sistema solar como en otros sistemas solares. Este proceso es esencial para lo que fue la creación que formó la acreción planetesimal que dio lugar a nuestros planetas hoy, y también fundamental en el origen, en la evolución y muchas veces en la extinción de la vida. Teniendo el ejemplo, por ejemplo, en Chicxulub con la extinción de los dinosaurios. Si volvemos a Marte, a la superficie de Marte, podemos ver que hay por lo menos dos tipos de estructuras de impacto. Si vemos esta que está aquí en el medio, tenemos, ella tiene aproximadamente 38 kilómetros y la elegí porque es muy similar a Araguaia. Gracias a usted. Sí, sí. Bueno, entonces como les contaba, si volvemos a la superficie de Marte, podemos ver que por lo menos hay dos tipos de estructuras de impacto. Esta que está aquí, que es muy parecida con Araguaína, tiene 38 kilómetros de diámetro, y ustedes van a ver que tiene una serie de anillos concéntricos, y lo más interesante es esa parte del medio, que está sobrelevada. Si vamos a ver esta que está aquí pequeñita, que tiene solamente 6 kilómetros de diámetro, es simplemente
una estructura que no tiene un levantamiento central y que no es multi-ring. Entonces podemos decir que prácticamente las estructuras de impacto podrían clasificarse en dos tipos, las simples o ball shape, que sería esta que está aquí, y las complex o estructuras de impacto complejas. En este diagrama que tenemos acá a la izquierda podemos ver que las estructuras de impacto simple tienen un diámetro menor y las estructuras de impacto compleja tienen, además de un diámetro mayor, tienen un levantamiento de la parte central, que es eso que nosotros vemos como esa sobreelevación, que se denomina central uplift. ¿Qué podemos decir con respecto a las estructuras de impacto en nuestra Tierra? Algunas preguntas. ¿Cuántas estructuras de impacto existen en nuestra Tierra hoy confirmadas? Ese es un gran problema también porque necesitamos confirmar y algunos rasgos de reconocimiento de ellas que nos ayudan a llegar en esa conclusión. ¿Ustedes imaginan que podrían haber cuántas? ¿10, 50, 100? Hoy hay 200 estructuras de impacto aproximadamente confirmadas en nuestro planeta. ¿Y cuántas de ellas se pueden ver desde el espacio? Es otra pregunta. Por lo menos 2 o 3. Aquellas más grandes como la de Bredeford en Sudáfrica o Manicouagan o Sudbury en Canadá. Este aquí es un mapa mundi actualizado por el año 2020 en el cual podemos ver la gran mayoría de esas estructuras de impacto. El tamaño de los círculos va a ser en función del diámetro de las mismas y el color que nosotros vemos aquí va a ser en función de la edad de ellas. Entonces tenemos algunas, por ejemplo, ¿sí? Bredeford, que es la mayor estructura de impacto, que tiene más de 200 kilómetros y que fue muy bien confirmada con el método uranio-plomo. Es decir, ¿qué es importante cuando una estructura de impacto es confirmada? Es saber la edad, es saber las condiciones de presión y temperatura. Y la edad, por ejemplo, es importante porque nos permite colocarla en un registro de estructuras de impacto, de eventos de impacto, que podrían o no estar asociados a los eventos de extinción. Entonces, en este ejemplo acá, podemos ver en América del Sur, esta pequeñita cama amarillita es la estructura de impacto de Carancas, o más abajo en Chile, la de Monturaqui. Voy a mostrarles 3 estructuras de impacto que me parece que son bien, ejemplifican bien lo que quería un poco pasar como idea. La primera es la estructura de impacto de Bredeford, que tiene entre 250 y 300 kilómetros de diámetro. Nosotros vemos solamente una parte de esta, porque la otra parte está erosionada. Se encuentra en África del Sur. Y es la mayor estructura de impacto del mundo y una de las más viejas. Tiene 2.02 gigaaños de edad. Ese es un típico afloramiento de pseudotaquilitic brechas. Toda persona que va a ver la estructura de impacto de Bredeford tiene que visitar este afloramiento. Nosotros vemos prácticamente aquí los granitos que son los TTG y tenemos porciones de ellos y todo lo que está aquí en oscuro son porciones fundidas. Todavía existe toda una discusión acerca de cómo estas PTB habrían sido generadas. La segunda estructura de impacto que quería mostrarles es una estructura de impacto simple, la de Bredeford, una estructura de impacto compleja, que es la de Meteor Crater en Arizona. Tiene aproximadamente 1.2 kilómetros de diámetro, es una estructura de impacto simple, ustedes no ven ningún tipo de levantamiento en la parte central y interesantemente tiene solo 50.000 años y es la mejor estructura de impacto preservada en la Tierra hasta hoy. La foto que está arriba a la derecha es interesante porque muestra, si estamos llegando a esta parte aquí, cómo sobresale esa cicatriz en el medio de esa planicie desértica. Una estructura de impacto puede ser definida como una cicatriz dejada en las rocas algo por el impacto de un meteorito. Y aquí abajo una porción del meteorito recuperado a partir de esta estructura de impacto. Esto es muy interesante también porque no en todas las estructuras de impacto uno puede reconocer porciones de meteorito. Muchas veces se vaporiza, se mezcla con las rocas que se funden y necesitamos otras técnicas para entender la componente meteorítica. Finalmente, esta es una de las estructuras de impacto más nuevas, reconocidas, y es interesante porque tiene 2.6 kilómetros de diámetro. Se llama estructura de Sumanen en Finlandia y está tapada por un lago. Es decir, hay estructuras de impacto pequeñas, estructuras de impacto todavía para descubrir, pero se necesita un trabajo de campo muy detallado
y también que sea acompañado de drilling para poder definir mejor y geofísica, para poder definir mejor si se trata o no de una estructura de impacto. Entonces este es un ejemplo de las más nuevas y quizás más difíciles o casi invisibles de encontrar. Sobre las estructuras de impacto en América del Sur, nosotros tenemos acá unos baloncitos. Fueron confirmadas hasta hoy 11 estructuras de impacto. Tenemos Carancas en Perú, Monturaquí en Chile, aquí en la parte sur Barción y Vista Alegre, Cerro Gerao, Araguaíña, aquí tenemos Santa Marta, Cerro de Cangalha, Riachão, Nova Colinas y San Miguel do Tapuia. Esta estructura de impacto aquí todavía precisa ser confirmada, por lo tanto no estaría dentro de la lista de las confirmadas. Si contamos son 11 confirmadas hasta hoy, y lo que tenemos en Argentina son un campo de meteoritos, que es el campo del cielo, y un field stream relacionado a meteoritos en la parte de Río Cuarto, pero no se encontró una estructura de impacto para estas colisiones. Si vamos a hacer un zoom en lo que sería Brasil, nosotros tenemos que las estructuras de impacto en Brasil, las que son confirmadas, prácticamente pueden ser encerradas o conjugadas en dos cuencas sedimentarias. Una es la cuenca de Parnaíba y la otra es la cuenca de Paraná. Perdón, Nati. Sí. Otra vez alguien está volviendo a presentar otra cosa. Lo interrumpo. No. Está bien. Sí, por favor, compartí otra vez. Bueno. Okay. Ahí está, ahí se ve de vuelta la presentación. Ok, gracias. Acá, por ejemplo, tenemos fueron confirmadas en la vacía de Parnaíba, en la cuenca de Parnaíba, una vacía paleozoica, mesozoica, 4 estructuras de impacto, y la más nueva de todas confirmadas, Nova Colinas, que es un trabajo que recientemente desenvolvió nuestro grupo, principalmente Uwe y Marcos Vasconcelos. Aquí abajo podemos ver una vista aérea de lo que sería esa estructura de impacto de Serra da Cangalha, que tiene 13,7 kilómetros de diámetro, y todas están alrededor de 10. Riachão tiene 4,5, Nova Colinas 6, la mayor de todas es São Miguel do Tapuio con 21 kilómetros de diámetro. En la cuenca de Paraná tenemos, esta es la vista de lo que sería la cuenca de Paraná, y lo que vemos aquí abajo son prácticamente las 6 supersecuencias desde el Ordovícico hasta el Cretácico. Podemos ver que 3 de las estructuras de impacto reconocidas en la parte sur se encuentran en esa supersecuencia Gondwana 3, que la verdad son los basaltos de la cuenca de Paraná, y son sumamente importantes porque el estudio de las mismas se puede usar como un proxy a lo que debería acontecer en planetas como Marte, por ejemplo. Entonces no existen muchas estructuras de impacto que tienen como roca target basaltos. Roca target sería la roca que es colisionada por el meteorito. Generalmente pueden ser rocas sedimentarias, rocas ígneas o metamórficas, más basaltos en general son muy pocas. Y finalmente tenemos aquí en la parte norte Araguaína, en el extremo nordeste de la cuenca de Paraná. Algunos criterios para reconocer o confirmar una estructura de impacto. Tenemos los criterios morfológicos, que son indicativos pero no son diagnósticos. Es decir, nosotros empezamos viendo alguna estructura circular en las imágenes de satélite, que fue justamente cuando se dio el boom del descubrimiento de estructuras de impacto, cuando tuvimos las imágenes de satélite, y esa forma arredondeada, con a veces el margen sobreelevado o un levantamiento de la parte central o una estratigrafía invertida. Quiere decir, cuando existe el impacto, prácticamente todo esto es levantado y volcado sobre rocas más nuevas. Entonces existe una inversión estratigráfica también, que podrían indicarnos la probabilidad de que sea una estructura de impacto. La geofísica en general no es diagnóstica, pero nos ayuda a confirmar la existencia o no, y muchas veces la sísmica nos permite identificar los central uplift. En cuanto a mineralogía y geoquímica, por ejemplo, determinamos que existe una zona donde tenemos una estructura circular, y lo que tenemos que hacer es a tomar muestras, ver si existen la posibilidad, por ejemplo, de rocas fundidas
en el medio de rocas sedimentarias, que sería muy extraño, o vemos brechas como las sedimentarias, con clastos de diferentes composiciones, a veces con material fundido también dentro, serían indicativos de que es una estructura de impacto. Pero necesitamos tomar muestras y hacer láminas para poder observar los efectos del metamorfismo de shock en minerales. Fundamentalmente, el más fácil es cuarzo. Y eso es una evidencia diagnóstica que estamos al frente de una estructura de impacto. Si encontramos eso, podemos tener certeza que es una estructura de impacto, porque ese tipo de feición de metamorfismo que les voy a mostrar ahora en cuarzo no se da por ningún otro proceso. También podríamos encontrar, si tenemos suerte, si somos suertudos, algunos trazos del meteorito, más podremos hacer algunos análisis sobre las rocas fundidas para poder determinar si existe, por ejemplo, anomalía de iridio. En ese caso también nos estaría indicando la presencia de un componente meteorítico. Y finalmente, otra evidencia que podríamos encontrar en el campo fácilmente son los famosos shatter cones, que en español sería conos de estiramiento. Es una macroestructura diagnóstica. Aquí nosotros tenemos simplemente dos diagramas de comparación con lo que es, por ejemplo, tectónica de placas, la duración en tiempo y el strain, y dónde se localizan los eventos de impacto. Son mucho más rápidos, de un strain mucho mayor también. Y aquí tenemos el shock compression, que sería el primer estallo, excavación y modificación, el tercer estallo. En el lado derecho podemos ver que es un diagrama de presión y temperatura, simplemente para ver dónde se localizan los procesos que normalmente acontecen en nuestra Tierra, como metamorfismo regional, anatexis o diagénesis, y aquellos procesos relacionados con metamorfismo de shock o con un proceso de crateramiento de impacto. Las temperaturas pueden ser muy altas y las presiones generalmente son muy altas también. Aquí tenemos un perfil de una estructura de impacto en el momento en el que el proyectil atinge, esa palabra estoy tratando de acostumbrar, atinge, colisiona o toca con la roca target. Y él viene a altas velocidades, a más de 12 kilómetros, por ejemplo, por segundo, y le va a transmitir toda su energía para las rocas. Y eso va a ser transmitido a través de presión. Aquí tenemos 50 gigapascales y va a ir decreciendo en ese sentido. Entonces, lo que nosotros podemos ver que justamente en el contacto entre el proyectil y la roca target vamos a tener fusión y vaporización también del proyectil. Vamos a generar esas rocas fundidas que podrían o no tener alguna componente meteorítica si se llegan a mezclar. Después tenemos la zona de metamorfismo de shock para este lado aquí, donde vamos a encontrar justamente lo que les comentaba, los planar deformation features, que llamamos simplemente de PDF en cuarzo. Prácticamente son como clivajes que se desenvuelven en cuarzo. También se pueden desenvolver en feldespato y se pueden desenvolver en zircón. O podemos encontrar también las macroestructuras que son esos shatter cones que estamos viendo aquí. Sí. Ok. Entonces, en el campo podríamos encontrar muy bien esos shatter cones. Pueden llegar a ser un poco parecidos con los coning cones, que son estructuras sedimentarias, pero cuando uno compara los dos realmente son muy diferentes. Y llevando láminas para poder analizar en el laboratorio, deberíamos buscar por esos PDF en cuarzo. Bueno, ahora les cuento un poco sobre la historia del Domo de Araguaína. Yo empecé a trabajar allá en el año 2012. Nuestros estudiantes del último año de la graduación, ellos tienen una disciplina que se llama mapeamiento final. Y es prácticamente como una tesina. Se escoge un área que tenga un mapa antiguo o que no tenga buena resolución, y se va al campo 20 días en julio, que es un tiempo bueno porque no llueve y no hay mucha vegetación, entonces se pueden ver bien los afloramientos, y que también son las vacaciones en la universidad, y nos quedamos allá por 20 días mapeando. Generalmente son de 30 a 35 estudiantes, un grupo de 10 profesores y el personal de auxilio. Entonces nosotros yo personalmente empecé a trabajar en Araguaína en el año 2012 a través de este trabajo de mapeamiento final que nuestros estudiantes desenvolvieron. Aquí un outline, un poco sobre una introducción, donde está localizada un poco de la historia, la geología sobre el basamento y la cuenca de Paraná, la división estructural de esta estructura de impacto, los principales tipos de rocas que podemos encontrar y cuáles son esas evidencias que diagnosticaron que es una estructura de impacto.
la edad del domo de Araguaína, algunas conclusiones y agradecimientos. Bueno, aquí nosotros tenemos Brasilia, y si nosotros vamos para la estructura, para Araguaína, para el domo de Araguaína, nosotros debemos tomar alguna de estas vías, como la BR-60, pasamos a través de ciudades importantes como Anápolis, Goiânia, Ollataí, hasta Alto Araguaia, y subimos en dirección a Araguaína. La estructura de impacto se encuentra en el límite entre lo que es Mato Grosso y Goiás, y ese límite de separación es hecho por el río Araguaia. Entre las dos se encuentra la ciudad de Ponte Branca, más al norte, y más al sur la ciudad de Araguaína. Este es un mapa geotectónico solo para darles una idea de la geología que atravesaríamos yendo desde Brasilia hasta el borde de la cuenca de Paraná. Acá tenemos los crátons y tenemos las fajas plegadas y corridas que se formaron durante la colisión de Amazonia, San Francisco, Paranapanema, que no lo podemos ver acá porque está tapado por la Bacia de Paraná. Y tenemos la generación entonces de la faja Paraguay, de la faja Araguay y de la faja Brasilia. Entonces en nuestro camino desde Brasilia hasta el domo de Araguaína atravesaríamos prácticamente parte de esa faja Brasilia y del arco de Arenópolis, que es un arco magmático ligado al orógeno brasiliano. Aquí entonces vemos que tenemos rocas metamórficas de bajo hasta de alto grado, tenemos un complejo Anápolis y Itaúzú donde encontramos granulitos, pasamos una discontinuidad, que está aquí, una discontinuidad crustal, y vemos secuencias volcano-sedimentarias, granitos, muchas de esas relacionadas con arcos de islas de 900 millones de años, y nos dirigimos en dirección a la Bacia de Paraná, subimos un poco y de repente nos encontramos con esta fantástica estructura de impacto de 40 kilómetros de diámetro y de tipo compleja. Aquí está Araguaína, aquí se encuentra Ponte Branca, este es el río Araguay que prácticamente segmenta la estructura en dos partes, y lo que marca aquí en la parte central es el Central Uplift, esa parte sorbera elevada central. Esta es una imagen Tandem Mix, son imágenes nuevas de un satélite de radar alemán que permite hacer un modelo de elevación digital con una resolución muy buena, y dentro de poco va a salir un atlas sobre todas las estructuras de impacto de la Tierra utilizando ese tipo de imágenes también. Aquí solamente para mostrarles, esta es la ciudad de Araguaína, y aquí en bajo la ciudad de Ponte Branca. Cuando uno llega desde el norte nos recibe un Cristo que la verdad está protegiendo a la ciudad de Ponte Branca. Se lo quería mostrarle porque tenemos mucho cariño, tenemos muchos amigos allá también que nos están viendo ahora también. Un poco sobre la historia. En 1973 el domo de Araguaína fue confirmado por Diez and French cuando ellos encontraron algunas evidencias de metamorfismo de Yoque y publicaron un pequeño trabajo en Nature. En 1981, Álvaro Crosta, que es no sé cómo decirlo en español, el progenitor, uno de los que más trabajó en la estructura de impacto de Araguaína, junto con Engelhardt, hicieron un campo y Álvaro publicó el trabajo sobre fricciones de metamorfismo de impacto en el domo de Araguaína, mostrando fantásticos shattercones. Fue el primero que descubrió esos shattercones. En el mismo año, un trabajo de Telling Willing lidió con la parte de geomorfología de la estructura de impacto. Este es el primer mapa en 1992 producido por Engelhardt y compañía, donde se hace un detallamiento muy grande de la parte central, mostrando lo que serían las rocas de impacto, lo que serían brechas polinícticas, ese núcleo central, y tiene una descripción muy buena sobre lo que es petrografía y geoquímica también. Es un trabajo pionero prácticamente también junto con el de Álvaro. Las estructuras de impacto complejas pueden producir una ventana estratigráfica en donde ocurren. En este caso nosotros tenemos aquí Araguaína, tenemos todo esto es parte, ya les voy a mostrar un poco la estratigrafía de la cuenca de Paraná, pero aquí en el medio podemos ver que tenemos ese basamento expuesto, porque acontece que tenemos el impacto, se levanta la parte central que es ese basamento y queda expuesto, y después la estructura sufre erosión, que es un proceso que normalmente es común en nuestra Tierra. Entonces, cuando nosotros debemos pensar ese basamento de la cuenca de Paraná con qué está relacionado, miramos directamente a la faja Paraguay, que se localiza al oeste. Aquí nosotros vemos filitos, metarenitos del grupo Cuyabá, que eran secuencias de márgenes pasivos, que después fueron metamorfizadas
deformadas durante la colisión de los crátons y que fueron intruidas por granitos postcolisionales como São Vicente, Collín, Río Negro, etc. Esta es la posición de Araguaína, y aquí estaría la cuenca de Paraná. Por lo tanto, probablemente el basamento que estamos viendo en la estructura de impacto sea relacionado a la evolución de esa faja Paraguay. Aquí un afloramiento. Ahora, el grupo Cuiabá se ve muy bien en algunos ríos, algunos de los córregos pequeños que se encuentran en la parte central, y son filitos, como dije antes, metarenitos también, y podemos ver que él es una roca sufrida, porque tuvo el metamorfismo regional de la colisión de los crátons, un metamorfismo de contacto por la intrusión del granito, y posteriormente un metamorfismo de shock con la generación de los shattercones. La otra parte, es la roca de caja del álcali-granito. Esta es una visión típica de esta parte aquí, se ven en esta imagen, es este punto amarillo, es una visión típica de los lajeados de granito como se encuentran en la parte central. También creo que se les llama lomos, los llamamos lomos de ballena. Y aquí está Caro, que está haciendo el doctorado en Araguaína, y nos proporcionó ella como escala. Ese álcali-granito es un granito que compraríamos en la esquina, dirían, donde tenemos megacristales de feldespato potásico en una matriz gruesa de feldespato potásico, plagioclaso, cuarzo y biotita, y son frecuentes los xenólitos de metarenitos y filitos. Y a veces se observa algún lineamiento de fluxo no relacionado con el impacto, sino realmente en la cámara magmática. Es un granito peraluminoso, calcoalcalino alto en potasio y que tiene algunas características de granitos tipo A y se localizaría dentro de los ambientes postcolisionales junto con esos otros granitos que nosotros observamos aquí. En cuanto a la cuenca de Paraná, aquí nosotros tenemos la misma figura de antes, una cuenca de prácticamente 1.4 millones de kilómetros cuadrados y con más de 8.000 metros de sedimentos, clasificada como intracratónica y que tanto envuelve lo que es Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, y que registra la sedimentación desde el Ordovícico hasta prácticamente el final del Cretácico. Aquí está la localización de la estructura de impacto de Araguaína. Esta es una carta cronoestratigráfica cedida por Arnold, gracias a Arnold que me la prestó con mejor resolución también. Y podemos ver que tenemos una estratigrafía para la parte noroeste de la cuenca y una estratigrafía para la parte sureste de la cuenca. Entonces en la parte noroeste podríamos empezar con la supersecuencia Río Bahí, son conglomerados de Alto Garza seguidos por diamictitos de Diapó para dar lugar a los pelitos y arenitos fosilíferos de Vila María. Después tenemos una erosión, un hiato erosivo y continúa un furnas, que son arenitos cauliníticos y que tienen micros conglomerados también, y da lugar a lo que es Ponta Grosa, que son pelitos y arenitos muy finos fosilíferos. Esta parte aquí de Santo Domingo no fue observada en el sector de Araguaína. Existe un gran hiato hasta prácticamente el Carbonífero superior, cuando comenzamos a ver los depósitos de la formación Aquidauana en un ambiente periglaciar, dando lugar después a los calcáreos de Iratí, Corumbataí, y finalmente tendríamos el impacto más o menos en este punto. Este fue el mapa que nuestros estudiantes en 2012 produjeron. Este es el team. Es todo el grupo de gente que se trasladó 800 kilómetros y vivimos por lo menos unos 25 días y fuimos sumamente bien recibidos por nuestro amigo Rui, por Stuart, por Vanessa también. Y aquí solamente para mostrarles dónde estaría es un mapa a unos 50.000. La parte central tenemos el granito, hasta aquí sería la encajante, que es el grupo Cuiabá, y comenzaríamos a subir estratigráficamente en ese sentido, pasando desde lo que es Río Bahí, Furnas, aquí sería Ponta Grosa y todo esto aquí sería Aquidauana. Pasa 2, que serían esos calcáreos y pelitos del Pérmico superior, es lo que está en azul y que se preserva muy bien en zonas de hemigraben. Aquí van a poder observar mejor quizás esa diferenciación entre las formaciones, lo que es la división estructural. Un perfil noroeste-sureste, donde podemos ver en el centro lo que se llama central uplift, es una estructura de impacto compleja. Teníamos el granito, teníamos Cuiabá, tendríamos Furnas, Ponta Grosa, y después da lugar a todo lo que sería Aquidauana, y solamente pasado es preservado en esos hemigraves, que sería ese Pérmico alto, que serían estas dos formaciones aquí.
Les voy a contar un poquito cómo se ve en campo ese Central Uplift. Nosotros tenemos una parte plana central, que es donde está el granito, un poco les mostré algunas fotografías, y después tenemos lo que se denomina de Inner Collar, que está formado por furnas, y después viene otra parte plana de nuevo, para dar lugar directamente a todo lo que sería la base anelar, que está aquí, los rings, concentric rings, y los concentric rings, que son la parte más externa. Si nosotros nos posicionáramos, para aquí está Ponchibranca y para aquí abajo estaría Araguaíña. Este es el camino que une estas dos ciudades. Si nos posicionamos en este punto aquí, es un depósito de brecha polimíctica y es donde se encuentra la torre de la antena. Es un lugar muy bueno para tener una visión general del Central Uplift. Y miraríamos en esa dirección, veríamos lo siguiente. Aquí tenemos la estrada, la ruta, nosotros estaríamos en esta brecha polimíctica y veríamos esas partes más planas que serían el granito de Araguaíña, y allá atrás veríamos esa parte más sobrelevada, que no sé si da para ver, pero más deformada sería ese Inner Collar, y todo lo que está aquí adentro es una mezcla de lo que sería el granito y las rocas fundidas por el impacto. Existe un córrego, que es el córrego seco, que está marcado como 4 aquí, que se dirige hacia el este para encontrarse en ese sector con el río Araguaia, que es donde encontramos hermosos afloramientos del granito porfirítico, como este que podemos observar aquí. Aquí tenemos dos características, de PDFs en cuarzo de ese granito, que es una estructura que coloqué como diagnóstica, o también King Bend en biotita, que no es una estructura diagnóstica, más muestra cómo ese granito fue fuertemente deformado. El Inner Collar es la segunda parte que vamos a ver. Y si ustedes observan aquí, tenemos toda una serie de rocas deformadas en esa dirección, y aquí abajo también son de un color gris claro, y representan las máximas elevaciones que tenemos en el Central Uplift de Araguaíña, y son formadas por la formación furnas. Entonces aquí tendríamos de nuevo nuestro perfil con la división estructural. En la parte sur, para ustedes tener una imagen de cómo se vería, este es el Morro Pelado, es un nombre que nuestro amigo Ruiz, con el nombre con el cual él bautizó Furnas del Sur, totalmente deformado. En imágenes en planta vemos que son pliegues disarmónicos, pliegues cerrados, también en forma de box. Y cuando vamos a la parte norte, que sería la otra parte donde encontramos ese Inner Collar, nos deparamos con una de las imágenes que para mí es una de las más impactantes cuando estamos llegando al Inner Collar, que es todo este afloramiento que ven aquí. Nosotros en la foto estaríamos parados prácticamente en ese punto aquí. Estaríamos mirando prácticamente todo esto, y es un furnas totalmente, que son granitos cauliníticos, un furnas totalmente verticalizado, muy deformado también. Esto aquí se denomina Serra de Arninca, y la vista nunca llegué a subir hasta allá, pero me contaron que la vista desde allá es fantástica, y por supuesto que creo. En una visión en planta podemos ver, nuestra foto fue tomada desde acá mirándose allá, podemos ver que todo esto, este furnas deformado, este Inner Collar, está prácticamente segmentado por varias fallas, probablemente relacionadas con el colapso del levantamiento de la parte central. Después, la última parte del Central Uplift, llegaríamos aquí donde tenemos la zona de lo que sería Punta Grossa. Punta Grossa se observa muy bien en lo que sería el río Araguaia, que se ve un poquito, estaríamos viendo, son rocas verticalizadas y son muy fosilíferas también. Entonces Punta Grossa marca el límite prácticamente del Central Uplift. ¿Y cómo es que ese límite es marcado? Aquí nosotros tenemos esto, se levanta y se sobrepone justamente a Aquidauana. Aquidauana es carbonífero, Punta Grossa es devónico, por lo tanto, en ese punto aquí vemos una inversión todavía estratigráfica que va a ser el límite de lo que es un Central Uplift. Si nos vamos más, por ejemplo, este es un perfil noroeste, pero pensemos que vamos en esta dirección aquí, que es donde fue tomada la foto, en dirección a Alto Araguaia, nosotros vamos a ver fantásticos afloramientos de Aquidauana, Iratí, Corumbataí, totalmente deformados. Lo más interesante es que esos grandes pliegues o pliegues de gran envergadura tienen una vergencia hacia el Central Uplift que está en esa dirección. Más al final vemos un Iratí y un Corumbataí denominado grupo PASA 2,
totalmente deformados también convergencia hacia el Central Uplift, preservados en esos emigrables en el final de la estructura. Finalmente, si continuamos nuestro camino hacia el sur, veríamos de nuevo una Kidawana con una deformación frágil. Nosotros vemos algunas fallas aquí y no existe ningún tipo de pliegues, etc. Con respecto a las brechas de impacto que podemos encontrar, este es el mapa producido por los estudiantes de la Universidad de Brasilia. Aquí tenemos una escala 1/15.000. Esta parte roja sería ese álcali granito, esos granitos post-tectónicos, post-colisionales. Y esa parte aquí en verde son los restos de lo que sería ese grupo Cuyaba, que es la encajante de ese granito. Y después tendríamos Río Baí, que es el ordovícico de la cuenca de Paraná, Furnas y Ponta Grossa. O sea, subiríamos estratigráficamente en esa dirección. Lo que viene ahora son todas las rocas que tienen edad pérmica o fueron modificadas durante el pérmico, que fue cuando aconteció el impacto. Entonces, todo lo que está aquí en oscuro, en negro, serían las rocas de impacto. Son rocas, vamos a verlas de aquí a poco, pero pueden tener dos tipos de composición. Y además de estas rocas de impacto que encontramos aquí en diferentes sectores, también encontramos un montón de diques, que aquí están denotados con estrella. Son diques también generalmente muy verticalizados, sin una dirección preferencial. También existen brechas monomícticas, y las brechas polimícticas más en ese sector norte, más también existen aquí en el sector sur. Por lo tanto, existen algunos, necesitamos hacer algunas reconciliaciones sobre las clasificaciones utilizadas para estas rocas de impacto en Araguaína. Existen varias personas trabajando en el área, pero cada persona le da un nombre diferente. Entonces, para poder simplificar nuestro tema, simplemente dividí en tres partes. Una son las rocas de impacto con una composición granítica. El granito es una de las rocas target, y aquellas de impacto con composición silicio. Y después las brechas polimícticas, incluyendo suevitos, que vamos a ver qué son. Aquí es un afloramiento. Este afloramiento es en esta parte aquí sur, donde podemos ver afloramientos masivos de esa roca de impacto, que cuando vemos un poco más de cerca, vemos que podrían asemejarse mucho con riolitos, solo que vemos algunos cristales de cuarzo, escliagens de feldespato potásico, que muchas veces en lámina son totalmente isotrópicos, mostrando que fue fundido más que mantuvo la forma del cristal. Y ellos están inmersos en una matriz rica en hematita, y muchas veces esos cristales de cuarzo tienen todavía algunas algunas características de PDF. También esas rocas de impacto con composición granítica pueden estar como diques. Habíamos visto antes las estrellitas. Aquí es un ejemplo donde tenemos el granito porfirítico, y de este lado aquí serían esas rocas de impacto. Aquí dos estudiantes durante el TF de 2012. También en petrografía es muy similar a la que vimos anteriormente, puede ser más o menos rica en cristales y también se denominan de clasto. Aquí tenemos un gran cristal de plagioclaso, muchas veces totalmente fracturados. Esta es también un tipo de roca de impacto que tiene como un hito, pero se encuentra mucho más cristalizada que la que nosotros vimos aquí, más que esta que está aquí. Si ustedes aprecian, tienen esos núcleos de cuarzo, más la matriz está totalmente más recristalizada, y lo interesante es que alrededor de esos núcleos de cuarzo podemos ver unas líneas negras, que cuando lo vemos en lámina delgada, aquí tendremos los cuarzos con una textura en mosaico y biotitas neoformadas alrededor de ellos, que son justamente esas líneas negras que vemos alrededor. Durante el evento de impacto, la biotita es uno de los primeros minerales que va a sufrir breakdown y va a liberar el agua para el sistema, facilitando la fusión también. El segundo tipo de roca de impacto es de composición silícica. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. Muchas veces recuerdan conglomerados con las matrices totalmente fundidas, más son de composición silícica 90%. Aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro donde esta parte más gris oscura es todo fundido. En lámina delgada vemos que es sílica prácticamente recristalizada con algunos sellos, algunos clastos de cuarzo, y vemos que
son también bandeados. En cuanto al tercer tipo, son las brechas polimícticas, que incluyen suevitos. Las brechas polimícticas se generan durante el estallo de excavación de la estructura de impacto, entonces todo lo que fue excavado, toda esa parte, toda esa columna de la cuenca de Paraná que fue excavada, puede llegar a formar parte de esa brecha polimíctica que se emplazaría en este sector aquí, más que después, durante el colapso, podría volver al suelo de la estructura de impacto. Muchas veces podemos encontrar asociadas con ellas clastos de material fundido, de composición silícica, y cuando ocurre eso, no llamamos más de brecha polimíctica y pasamos a llamar de suevito. Aquí son bombas hematíticas, se encuentran generalmente en esas brechas polimícticas. En principio se hallaba que podían estar relacionadas al meteorito, pero después se hicieron algunos análisis de iridio y se determinó que posiblemente estén relacionadas a uno de los últimos eventos, que es el evento de hidrotermalismo que ocurre al final de un proceso de crateramiento de impacto. Carolina está haciendo el doctorado, ella está trabajando con nosotros, estamos formando un grupo de Campinas, también en Bahía, y ella está trabajando justamente con el entendimiento de la génesis y posicionamiento de esas brechas de impacto, en tanto una clasificación macroscópica, mesoscópica y microscópica también. Un mapeamiento geológico exhaustivo que está siendo llevado a cabo, fue un poco parado ahora durante ese COVID, más volveremos pronto, y también acompañando de datos de geoquímica para entender la composición del fundido que se encuentra cuando se trate de un suevito. Este trabajo comenzó, la verdad, en 2015 con Leticia, que ahora está haciendo el doctorado en Estados Unidos. Leticia hizo su TCC o tesina aquí en Araguaína y describió prácticamente ese perfil que está aquí, intentando entender cómo era la clasificación en cuanto a tamaño, composición de los clastos, si existe o no realmente un depósito caótico o realmente existe una clasificación en cuanto a tamaños y composición. Solamente para finalizar esa parte de las brechas, si nosotros hiciéramos una caminata desde la MT100 y entráramos por aquí y saliéramos por ese sector, es decir, entre ese inner collar fallado, veríamos al principio un conglomerado totalmente con clastos cisaleados, seguidamente una brecha polimíctica con material fundido, veríamos después esos clastos de composición silícica, para seguir después a ver esas impactment rock de composición granítica, que en este caso presenta esas texturas esferulíticas. Si bien aquí está como bloques, pero ellos están aflorando. ¿Cuáles son las evidencias? La primera son los shattercones, que es una evidencia diagnóstica, aflora muy bien en este sector donde aflora Cuyabá. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos conos de estiramiento, podemos ver aquí ellos en muestra de mano, y aquí Álvaro intentando agarrar uno, más parece que está muy pesado. Y aquí otro ejemplo mucho mejor todavía, mostrando que muchas veces eso se genera en superficies de discontinuidad. Es como la onda de choque atraviesa el material, deforma el material, y cuando encuentra una discontinuidad se dispersa de nuevamente, y es como si fuera un nuevo frente de onda. Después tenemos los PDFs o Plano Deformation Features en cuarzo, como este que vemos aquí, en el granito de Araguaína, puede ser en los suevitos o aquí en las rocas fundidas. Muchas veces son 2 o 3 sets de PDF, son fracturas abiertas que pueden estar prensidas con material fundido o con minerales. Cuando están prensidas con minerales, generalmente son minerales opacos y podemos llamarlos de PDFs decorados, porque uno los ve mejor por esos puntitos que están en esas fracturas abiertas. La skin band también es otra característica, mas no es de tipo diagnóstica. Zircón, el famoso zircón. ¿Que el zircón adquiere alguna evidencia de impacto? Por supuesto. Y es fantástico porque al mismo tiempo también lo podemos datar. Esta es una roca que trabajamos recientemente, que es ese fundido con composición silícica, y que cuando vemos al microscopio son bandas totalmente recristalizadas y podemos ver cristales de zircón que son más opacos, más marrones, que están siendo llevados y que son muy preservados todavía, todo lo demás haya sido fundido. Cuando lo vemos en el microscopio, en la lupa, perdón, generalmente vamos a ver unos granitos blancos. Entonces, para todos aquellos que estén trabajando con proveniencia, por ejemplo, y de repente encuentran algún zircón que es muy blanquecino,
presten atención porque quizás estarían encontrando algún zircón que sufrió un metamorfismo de shock por impacto meteorítico. Más se les llama Milky Way Zircons. Cuando vemos en el microscopio electrónico de barredura, estos zircones son totalmente, pueden ver aquí, blanquecinos, más si hiciéramos un zoom en esta área, veríamos un montón de cristales pequeños, de neoblastos de zircón. Y eso da lugar a una textura típica que se llama granular texture en zircon, o también denominada de strawberry texture en zircon. Estos zircones de esta roca que les mostré anteriormente también adquieren muchas veces en el borde una disociación del zircón para sílica y badeleite, que son estos puntos más claros que podemos ver en el borde de estos cristales de zircón. Un diagrama de TINS de 2012, un diagrama experimental, mostraría que la granularización, la descomposición de zircón para badeleite deberá ocurrir a altas presiones, más de 70 gigapascales, y temperaturas variables. Recientemente, de esos mismos zircones hicimos electron scattering diffraction, que no sé si voy a poder explicarlo muy bien, pero prácticamente aquí tenemos un zircón previamente formado con que sufre un metamorfismo de shock de 30 gigapascales y que se comienzan a generar en él lo que se denomina reidita, que es el polimorfo de alta presión, y algunos neoblastos de zircón en este punto. Solo que la presión después decae, pero la temperatura continúa aumentando y esto prácticamente se transforma en neoblastos de zircón. Solo que estas, que serían los polos, que sería la posición para la reidita, se mantienen durante ese estadio posterior de generación de neoblastos de zircón, y de ahí que reciben el nombre de Flink zircons. Es decir, son zircones que tienen algunas orientaciones cristalográficas que eran de la reidita previamente antes de transformarse para zircón nuevamente. Flink zircon significa former reedite in granular neoblast. Esta es una imagen que muestra prácticamente dónde se localizaría esa reedita, que son justamente en esa parte más rosada, mostrando que los zircones araguaína sufrieron un shock metamórfico de más de 30 gigapascales, que si bien no encontramos la reedita directamente, nos encontramos una orientación cristalográfica que era de ella misma. Con respecto a las evidencias, otra evidencia es la componente meteorítica. No encontramos, hasta ahora ninguém encontró porciones del meteorito en Araguaína, más existen otras formas más indirectas de analizar la componente meteorítica o el tipo de componente meteorítica que esas rocas fundidas podrían tener. Este es un diagrama de renio-osmio versus osmio-osmio. Renio es muy litófilo, por lo tanto se concentra en la crosta, y por lo tanto las razones osmio-osmio en la crosta van a ser también elevadas. Y aquí tendríamos lo que nosotros gustaríamos de haber visto en las rocas de Araguaína. Tenemos aquí dos rocas target, un arenito y lo que sería aquí un pelito, y aquí tendríamos en el otro extremo de composición isotópica, tendríamos lo que sería la composición isotópica de un meteorito férrico o de un condrito. Nos esperaríamos que las rocas fundidas o que son generadas durante el impacto tengan una mixtura entre esos dos extremos composicionales y que por lo tanto ellas estarían en un campo entre las rocas target y lo que sería justamente la composición de ese meteorito. ¿Qué vimos en Araguaína? Pues bien, aquí tenemos nuestro diagrama, aquí vemos un zoom de esa parte aquí, la roca target 2 que es Cuiabá, y la roca target 1 que estaría en ese sector aquí, que es el granito, y lo que serían las rocas de impacto, aquellas de composición granítica y de composición silícica, estarían entre esas dos rocas target. Es decir, nosotros queríamos haber visto eso mucho más hacia la izquierda y no pudimos ver esto. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Es un trabajo que está siendo desenvuelto ahora, más es que realmente puede existir alguna otra roca target que es muy rica en renio y por lo tanto diluye cualquier presencia de componente meteorítica, o que el proyectil no era de composición de meteorito férrico o condrito, sino podría haber sido un echondrite, que es una composición más de un tipo de basalto. Hicimos análisis de PGE, que serán los elementos del grupo del platino, para poder conferir si podríamos ver alguna anomalía en iridio. Aquí tenemos nuestro diagrama, aquí tenemos prácticamente
las composiciones encontradas, las concentraciones encontradas, perdón, de iridio eran prácticamente aquellas encontradas en la corteza. Simplemente la bomba hematítica era un poco más alta. Por lo tanto, podemos resumir o podemos concluir que no fue encontrada ninguna componente meteorítica en esas rocas de impacto. Mismo así, pretendemos seguir trabajando y buscando esa componente meteorítica, analizando otras rocas también y otras rocas target. Con respecto a la edad de Araguaina, ya estoy terminando. Existieron varias edades. Una edad argón-argón de 1995, la roca fundida determinó una edad de 242 millones de años, mucho más nueva que una edad posterior determinada en monacita por uranio, plomo y por Tober, de 253 millones de años. Posteriormente, Erickson en 2017, basándose en EBSD, determinó cuáles serían los lugares donde se generan los neoblastos para poder analizar spot específicamente en esos lugares. Y determinó que la edad mejor para la estructura de impacto era 262 millones de años. En nuestro trabajo del año pasado hicimos análisis de esos circones que les mostré antes por laser ablation y también por SIMS, y por laser ablation no tuvimos resultados muy buenos, probablemente por el tamaño del spot, son circones muy complejos, pero obtuvimos un lower intercept de 240 millones de años. Y la mejor edad de Concordia obtenida con SIMS fue de 251 más menos 3 millones de años. Por lo tanto, si colocamos todas las edades que existen, tanto de nuestro trabajo como aquellas de otros autores, una media de edades debería ser de 254.3 millones de años. Esto precisa ser más detallado porque es una estructura de impacto que prácticamente aconteció en el límite térmico Triásico y precisamos saber si fue justo en el límite, fue antes o fue después. Entonces, para finalizar, algunas conclusiones. Necesitamos todavía mejorar nuestros mapas. Carolina está trabajando exhaustivamente en el reconocimiento de esas brechas polimícticas y estamos en un punto ahora en Araguaína donde debemos pasar de lo que fue toda una descripción, reconocimiento, interpretación, a lo que sería más ahora entender la formación de esta estructura de impacto, ir más a la parte de procesos. Y es el challenge que tenemos ahora sobre esta estructura de impacto. Entonces, las conclusiones, muchos aspectos necesitan ser más detallados. La edad, por ejemplo, como les mostré antes, necesita ser detallada. El mapeamiento geológico necesita ser mejorado también. Necesitamos reconciliar las diferentes nomenclaturas sobre las rocas de impacto y necesitamos tener una síntesis química e isotópica de los datos y un modelamiento de la formación de la misma y de los efectos ambientales que podría haber producido. Yo les agradezco simplemente a todos por esta posibilidad de poder presentar un poquito sobre Araguaína y quería dejar mis agradecimientos especialmente a Ubi Raymond y a Álvaro Crosta. Esta charla es dedicada para Álvaro, que es el pionero que trabajó en Araguaína. Algunas fotos de nuestro grupo de trabajo en 2012, aquí con Rui, con nuestro amigo de Ponchi Branca, que es el embajador de la estructura de impacto de Araguaína. Algún trabajo con